Analizar este tema con el justamente apoyo y la opinión experta de Mario Di Constanzo. Él es consultor financiero y extitular de la Conducef. Mario, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Al contrario, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Bueno, varias dudas, escuchabas parte de la nota, creo que una de las preguntas que queda ahí es, si bien ha tenido el respaldo de la iniciativa privada esta propuesta del presidente, queda una duda, ¿qué va a pasar con las pequeñas y medianas empresas que son prácticamente quienes sostienen mucho del tema laboral en este país? Mira, desde luego que esa es una de las grandes preguntas y yo te diría que, pues por los comentarios que incluso he tenido yo con empresas más pequeñas, pues no están del todo tan felices con la propuesta, por una razón muy sencilla y muy importante. La aportación patronal, si bien es cierto que es gradual y en un periodo de 8 años, pues se puede incrementar hasta 236%, que es un ejemplo que yo he hecho sobre las diferencias entre la ley actual y la ley futura. Ahora, ¿qué consecuencias puede tener esto? Pues consecuencias negativas respecto a querer contratar mano de obra, porque es como si a la mano de obra la estuviéramos encareciendo. ¿Cuánto le estamos encareciendo? Pues la aportación que va a dar adicional el patrón, con un elemento adicional, que no solamente esto va a encarecer la mano de obra, sino también que va a generar incentivos a que los patrones busquen otras formas de contratación, como el outsourcing, como el freelance, es decir, que busquen eludir el pago de esta cuota social, que finalmente es una aportación social, el hecho que se aumente. Creo que en ese sentido la reforma puede jugar en contra del empleo. Creo que otro factor que hay que tomar muy en cuenta es que el costo fiscal para el gobierno va a ser muy importante. Es algo que no nos han dicho. El incrementar la pensión mínima garantizada en casi 30%, es decir, de 3,200 a 4,300 pesos, digo aproximadamente, va a tener un costo fiscal muy importante al gobierno. Si hoy consideramos que el gobierno paga en pensiones cerca de 1 billón de pesos al año, que representa la sexta parte del gasto público, pues también imagínate el incremento además del 30% en este rubro, más otro elemento adicional. Si bien es cierto, es positivo que se reduzcan las semanas cotizadas, pero también hay que considerar que al reducirlo, más personas van a poder alcanzar esta pensión mínima garantizada, lo que implica un mayor gasto para el gobierno. Y una muy importante que se ha hablado muy poco, este ahorro voluntario que ahora llevan a cabo los trabajadores, tal cual como se dice, de manera voluntaria, pues ahora en la reforma no se plantea que sea tan voluntario, es decir, va a haber una especie de afirmativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, dependiendo de tu nivel de ingreso, vas a ahorrar voluntariamente a fuerzas entre el 2 y el 5% de tu ingreso. Si no dices que no, te lo van a descontar. Entonces, si bien es cierto que es importante generar un mayor ahorro por parte del trabajador para tener una tasa de reemplazo, es decir, una pensión mayor, también es cierto que no se vale forzar el ahorro voluntario, porque podemos ejercer y generar un efecto muy negativo, pues para la decisión del trabajador. Oye, una cosa que yo he venido señalando, sí, que creo que es importante, es generar un incentivo para el ahorro voluntario. ¿Cuál podría ser? Pues que los trabajadores puedan comprar semanas cotizadas con su ahorro voluntario. Me parece que esto generaría incentivos positivos hacia el ahorro voluntario y no incentivos negativos, como puede ser el querer forzar este tipo de ahorro. Mario, con estas cosas que nos planteas sobre la mesa, entre posible riesgo del empleo o de la calidad de los empleos en México, o el forzar también el ahorro voluntario, ¿qué tanto esto es realmente una reforma o qué tanto es un parche a un sistema de pensiones que no termina por cuajar en nuestro país? Totalmente, muy de acuerdo contigo. Más bien es no solo un parche, es como patear el balón hacia adelante sin resolverlo de fondo. Yo creo que si se va a subir el tema a una discusión seria, pues se debería de buscar una manera integral de corregirlo, y no solamente
patear el problema, porque si no será la próxima administración la que cargue con esta bomba de tiempo, porque las finanzas públicas, pues difícilmente, si no se tienen mayores ingresos, van a poder soportar esta carga fiscal. Y yo creo que es un paso muy tímido, quizás en el sentido correcto, pero aún falta muchísimo para tener una reforma. Y más aún que ya el sector empresarial habla de que se den algunas facilidades fiscales. Lo más probable es que esta aportación se deduzca de impuestos, o es lo que están buscando, precisamente porque se vuelve una mayor carga, pero entonces volvemos a caer en el tema de que parte de este costo fiscal lo va a tener que volver a absorber el Estado, y por eso es lo que yo señalo, que se debería discutir esto de una manera integral y analizar cuáles son las consecuencias. Un tema muy importante es, las AFORES van a tener como quiera que sea más recursos que administrar, y el tema de comisiones, de las comisiones que cobran por manejar nuestro dinero, pues no se maneja ni se plantea de manera clara. Un ejemplo, México es de los países que tienen una comisión por el manejo de estos recursos de las más altas de América Latina. La comisión en México es de 0.9% sobre el saldo del ahorro que nos administran. En Chile, por ejemplo, la comisión es del 0.45% sobre el flujo del ahorro que administran. Es decir, hay una grandísima diferencia. La comisión también erosiona los rendimientos de nuestro ahorro, que es lo que nos permite tener una pensión. Entonces, creo que a esta propuesta, desde luego que hay que complementarla, hay que revisar el tema de las pensiones, sin duda alguna, hay que revisar el tema del ahorro voluntario, que de inicio debería de ser el factor clave para incrementar el ahorro, incrementar la pensión de los trabajadores. En este sentido, entonces, ¿las AFORES son las que han ganado una rebanada más grande del pastel desde que se implementó este sistema de cuentas individuales, y serían las grandes ganadoras con esta reforma? Pues desde mi punto de vista y desde lo que estamos viendo, es decir, van a manejar una mayor cantidad de recursos, no van a bajar la comisión, pues esto implica mayores utilidades. Entonces, creo que esa es una de las grandes ganadoras, son las AFORES. Ahora, ¿quién es el gran perdedor también? El gran perdedor en este momento es el fisco, porque va a tener que, de su bolsillo, prácticamente pagar estas pensiones mínimas garantizadas, que además se van a incrementar. ¿Quién está intermedio? Pues yo te diría el trabajador, que afortunadamente va a aumentar su tasa de ahorro, aunque la tasa de reemplazo, como va a quedar, tampoco es la gran cosa. Mira, actualmente la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del sueldo que tenemos con el que nos pensionamos, es como el 30%. A esto se le llama tasa de reemplazo. Una vez llevada a cabo la reforma, esta tasa aumentaría al 40%, factor que tampoco es la gran panacea. Si consideramos que, por ejemplo, los países miembros de la OECD, o en los países miembros de la OECD la tasa de reemplazo es del 62.9%, o en Brasil es del 58%, o actualmente hoy ya es en Chile el 40%, pues quiere decir que tampoco estamos hablando de la gran reforma, y pues tampoco hay un incremento sustancial en las pensiones de los trabajadores que alcanzan a tener una pensión vitalicia. Entonces, creo que además tenemos que tenerla por escrito. Yo siempre he dicho, el diablo está en los detalles. Hubo un anuncio de algunas cosas, pero habría que ver ya con todo detalle cuál va a ser el régimen de inversión, cómo se va a comportar este régimen de inversión, en qué se va a poder invertir, en qué no. Entonces, creo que este anuncio, si bien es cierto, va tímidamente en el sentido correcto, pero también es cierto que va a haber un costo muy importante para los patrones. Mario, hay varias preguntas de la gente a través de nuestro chat, el WhatsApp, que usted ya conoce muy bien, 55 54 19 62 21. Me gustaría plantarte un par de ellas que se relacionan desde mi punto de vista, ya tú me dirás, pero es: ¿reducir las semanas cotizadas va a afectar el monto de mi pensión? Y, en este sentido, ¿cuánto tendría que ahorrar para poder tener una pensión, pues sí, medianamente adecuada? Mira, las dos las respondemos. Rebajar el número de semanas cotizadas
va a ayudar. Actualmente, para que tú te puedas pensionar y tengas una pensión vitalicia, tienes que tener tres grandes condiciones. La primera es que tengas 65 años de edad. La segunda es que hayas cotizado 1,250 semanas, lo que equivale a 24 años. Desafortunadamente, en este país ya no ha dado las condiciones económicas como para que una persona tenga 24 años trabajo. Por esto, la reducción de las semanas cotizadas es positiva. ¿Qué nivel? Yo lo hubiera reducido un poco menos, pero es positivo. No es que afecte tu pensión, sino que puede hacer que tú tengas la posibilidad de tener una pensión vitalicia, que tú puedas adquirir una pensión vitalicia. ¿Cuál es la tercera condición para que tú tengas una pensión vitalicia? Que tu ahorro toda tu vida o en estos 24 años de trabajo, tú puedas juntar por lo menos 800,000 pesos en tu fondo para que compres una pensión vitalicia que te viene dando un sueldo mensual o un ingreso mensual de aproximadamente 6,000 pesos. Ahora bien, la siguiente pregunta, que es si puedo o no pensionarme, si no mal recuerdo. Entonces, la semana no te afecta, el mover las semanas no te afecta en tu pensión, pero sí te hace que puedas calificar. Ahora, si no tienes este monto de 800,000 pesos ahorrados, pues te vas a una pensión mínima garantizada, que en todo caso actualmente es de 3,200 pesos, que en su mayoría la paga el gobierno, el sector público, y esta sería aumentada a 4,300, lo que también significa pues una carga fiscal más importante. Y si me puede repetir la otra, que se me pasó, tengo poca memoria RAM, pero con mucho gusto. No te preocupes, aquí te las ponemos. También preguntan, por ejemplo, o sea que si llego a mis 750 semanas, ya puedo decirles con permiso, ya me voy, aun cuando tenga 55 años, por ejemplo. No, son las dos, son ambas cosas. 65 años y de aprobarse la ley serían 750 semanas cotizadas. Las dos cosas tienen que cumplirse. Actualmente tienen que cumplirse dos: que tengas 65 años, sí, y que tengas 1,250 semanas cotizadas. Una propuesta intermedia puede ser que el número no sea ni 1,250 ni 750, que sea 900, pero con mi ahorro voluntario, que pueda comprar semanas cotizadas. ¿Para qué? Para también generar esta pues buena costumbre del ahorro en la gente. Actualmente la gente puede llevar a cabo este ahorro voluntario y no lo hace también porque no confía en el sistema de pensiones. Creen muchos que es un dinero que les quita el gobierno y que nunca van a ver. Entonces también es un tema de educación financiera. Sí. Creo que la reforma debería de incluir programas obligatorios de educación financiera, tanto para los afores que impartieran estos a sus clientes, a quienes manejan sus ahorros, como a los patrones que también estuvieran obligados a facilitar a las afores que se dieran estas pláticas de educación financiera. Mario Di Costanzo, te digo, hay varias preguntas que se nos quedan en el tintero. Por supuesto, las tomaremos todas a través de nuestro chat, que usted ya conoce muy bien, y te las vamos a enviar para que, si se puede, pues podamos contestarlas de esta vía a través de WhatsApp. Si tú me las envías, yo me comprometo a enviarte las respuestas pues para que las puedas ahí comentar o en WhatsApp. Claro que sí. Perfecto, gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.